Muy bien, 9:44, nos acompaña Miguel Antezana, él es analista político y experto en marketing electoral, político en general, con quien vamos a analizar el inicio del tramo final. Hoy faltan 30 días para que se abran las aulas y votemos, empecemos a colocar ese sabanón en el ánfora. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por acompañarnos. Martín, buenas noches. Bueno, de acuerdo a las últimas encuestas, ya no queda muy claro si es que Rafael López Aliaga se mantiene aún sólido o si la casa del chanchito no era de ladrillo, sino era de paja y los vientos turbulentos de nuestra política están empezando a desarmarla. ¿Cómo lee el arranque del sprint final de estas elecciones? Bueno, yo creo que en realidad lo único que se está pasando es que este grupo que llamado en redes de los enanos, sí, de los que están en la cola, como que se están moviendo un poquito más porque precisamente ya se está agotando el tiempo. Ya estamos, como tú bien dices, a 30 días y por supuesto tienen que acelerar todas las estrategias y todas las acciones de marketing político electoral que sean posibles para visibilizarse, porque muchos de ellos son desconocidos para la mayoría de la población. Y en el caso de los primeros lugares, yo creo que hay una situación bastante particular. Pareciera que ya han tocado techo. Pareciera que no van más allá de ese 12, 13% y que, por supuesto, tomando en cuenta los votos válidos, eso se convertiría hasta ahora en una posibilidad, todavía posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Pero nada está dicho cuando tenemos un electorado que decide a última hora. Es un electorado muy voluble y es un electorado que en buena parte probablemente espere hasta el debate. ¿Cree que los debates, a pesar de la cantidad de opciones que tendremos los electores, sean el punto de quiebre de alguna candidatura? Es posible. Los debates es la posibilidad que tienen todos los candidatos para visibilizarse y para precisamente mostrar un discurso coherente, un discurso completamente diferente y diferenciador. Y por supuesto que también para ser la opción de los no tradicionales para votar. Sin embargo, hasta ahora, lamentablemente, los ejemplos de los debates electorales ha sido más un show, ha sido más un ataque, ha sido más una manera de visibilizarse desde un lado tragicómico y no ha sido un debate propiamente dicho de propuestas de país, sino netamente del tradicional marketing de hacer ruido. Pero es una pena lo que dice, pero es muy cierto porque, claro, en un mar de candidatos, ellos saben que es muy probable que les presten menos atención si se ponen serios a que si hacen algo explosivo, algo que inmediatamente pueda cautivar una audiencia y de pronto empiezan a existir en el horizonte. Claro, pero también tomamos en cuenta que en este último tramo ya los votantes van a ver de una manera distinta a los candidatos. Hasta ahora lo único que se ha hecho es un trabajo intensivo a nivel de redes sociales. Se ha hecho un trabajo de manera tradicional de las famosas pasacalles, de llevar portátiles, de tocar las puertas de las casas. Pero eso en realidad en el siglo XXI no tiene un impacto real. La gente no vota por eso. La gente no vota porque tú vayas al mercado y le des un beso a una viejita. La gente no vota porque le des un polo. Comes un chicharrón. Claro, y ya sabemos que el chicharrón inclusive tiene un impacto totalmente negativo. Sí. Tiene la gente que ver propuestas, tiene que ver el cómo. Todo el mundo tiene los mismos mensajes de siempre. Luchar contra la seguridad, pero dímelo, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí chocamos entonces con una gran barrera que es el total desconocimiento y una gran ignorancia de lo que son las políticas públicas y lo que es el conocimiento de la labor del Congreso, sobre todo. Si me permites, porque vamos a ir hablando de cada uno de los candidatos brevemente, a través de sus propias declaraciones que dan inicio a esta última recta de la carrera y donde probablemente ya están sentando posición sobre hacia dónde va a ir su campaña. ¿Quiere soltar la primera? Keiko Fujimori, vamos a escucharla. Mire, la verdad que son muy lamentables estas declaraciones. Me parecen irrespetuosas frente al rol fundamental que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Rol que nos ayudó a traer la paz, a luchar contra el terrorismo y hoy rol fundamental que yo como candidata, espero tener la confianza de llegar a ser presidenta del Perú, convocaré a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para luchar contra la delincuencia. A ellos mis respetos, mi gratitud enorme y yo estoy segura que con la fuerza y la preparación que ellos tienen y que han demostrado, vamos a volver a conseguir la paz, pero esta vez en las calles. Así... Muy bien, vamos a dar un poquito de contexto a las declaraciones de Keiko Fujimori. Rafael López Aliaga, él dice que lo han descontextualizado, pero pueden buscar sus declaraciones. Señala que los cuarteles hacen estupideces, ¿no? Los militares en los cuarteles.
Eso fue lo que dijo. Hay que poner esas declaraciones dentro de un contexto mayor, pero en esencia esa frase fue tomada por, evidentemente, Keiko Fujimori para sentar ella posición al respecto de la misma. Es que cree que le ha dado un regalo Rafael López Aliaga a su principal contendor en este momento, ¿o no? Esta táctica es conocida, la del ataque al contrincante. Ajá. Es una táctica muy vieja, muy tradicional, Sí. en el que simplemente te cuelgas de algo que diga el contrincante, por supuesto un contrincante que está peleando contigo o está más arriba, Sí. para desprestigiarlo. A la hora de la verdad, finalmente no dices nada, porque si tú dices que hay que defender a las Fuerzas Armadas, ya, pero ¿vas a hacer algo por las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es tu propuesta para las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a cambiar las Fuerzas Armadas? Fíjate que es una declaración simplemente para desprestigiar al otro, pero seguimos con esos mensajes vacíos, esos mensajes que finalmente no jalan votantes. O sea, no hay ningún votante que diga, por haber dicho eso, yo voy a votar por Keiko. Entonces ahí te das cuenta que precisamente la ausencia de estrategia electoral está presente en las campañas. Ese es en el caso de Keiko, pero por haber dicho lo que dijo Rafael López Aliaga, ¿sí podría perder votantes? No necesariamente, todo el mundo va a atacarlo y de hecho han salido varios candidatos a atacarlo, que es como te digo, es una táctica tradicional. Sin embargo, aquí lo que importa es el fondo y cuando vemos el fondo de las campañas hay una gran desarticulación entre los mensajes y programas y también una gran incoherencia entre el candidato principal y los candidatos del Congreso. Muchas veces los candidatos al Es una Congreso... observación interesante. Sí, los candidatos del Congreso vienen a ser los boomerang, Sí. porque de repente el candidato principal tiene una idea importante y salen los candidatos al Congreso y meten la pata, para decirlo en criollo. Entonces, esa inconsistencia finalmente sale a la gente, le genera una imagen negativa y en contra del candidato. Si me permite, tenemos ahora una declaración de Rafael López Aliaga dada, Sergio, me dices, en el canal del Estado, ¿verdad? Hace algunos días ya, relativas a la lucha contra la corrupción y lo que él propone. Vamos a escucharlo. Bueno, era pena de muerte en Singapur, ahora lo han bajado a cadena perpetua a funcionario corrupto, ¿ya? Funcionario corrupto en segunda instancia, ¿no? Cadena perpetua, que tengan pánico de tocar dinero del Estado, porque esa corrupción se lleva la plata de la gente que está sufriendo ahora en Perú, ¿no? Se lleva gran parte, cerca de 80.000 millones de soles del presupuesto de la República, ¿no? De lo que es el ingreso del Perú. Entonces, tener operativos encubiertos, ¿ya? Eso se hace en otros países donde una persona que es coimeada, digamos, tiene capacidad de tener una central anticorrupción y se presta, ¿no? Se presta a pagar la coima, en el momento que recibe la coima, se le cae, ¿no?, al coimero para guardarlo. No sé, ¿qué le parece a usted? Igual la corrupción es un tema de campaña, sin duda. Los últimos estudios, uno de ellos de Proética y otro de ellos de Arellano Consultora, señalan que el electorado está buscando honestidad en los candidatos, ¿no? Entonces, sin duda, corrupción va a estar en la boca de varios de los postulantes. Y en este caso, esto es lo que resume parte de lo que Rafael López Aliaga pone sobre la mesa, ¿no? Esta suerte de incrementar las penas, en algunos lados hay pena de muerte, acá debería ser cadena perpetua. ¿Funciona eso? Yo preguntaría, ¿cuál es tu propuesta? Fíjate todo lo que dijo, que sí, porque la quena, porque sí, que el esto, el otro, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Dónde está tu eje a nivel jurídico, a nivel penal, a nivel policial, a nivel seguridad? ¿Qué propones? ¿Qué vas a cambiar? Y en el caso de López Aliaga, sus discursos se caracterizan precisamente porque divaga mucho. Habla de todo un poco, habla de aquí, de fuera, de otros países, de su experiencia, lo que él cree, lo que él sueña, pero finalmente no aterriza. Y esa ausencia de propuesta concreta le está jugando mucho en contra. En el caso de López Aliaga, las últimas encuestas ya dicen que prácticamente está estancado. Y sobre todo que se concentre en Lima, que es donde precisamente esos votos lo llevaron a ser el alcalde de Lima. Si uno ve el desagregado de las últimas encuestas, él tiene un votante que es básicamente hombre y limeño. Exacto. Pero el interior del país no es tanto como otros candidatos y mujeres tampoco. Hay Exactamente. una diferencia entre hombres y mujeres clara entre quienes apoyan a Rafael López Aliaga. Exactamente. El perfil del votante de López Aliaga es muy marcado. A diferencia de otros candidatos, es un perfil bastante marcado y se correlaciona precisamente con ese votante que lo llevó a la alcaldía. Ahora, ese grupo humano, precisamente no digamos que es una gran mayoría, no decide una elección. Por lo tanto, por eso decía que sustenta esa inferencia de que ya está llegando a un techo. Vamos a escuchar ahora al otro López Chau. Él estaba en Huancayo y tenemos algunas declaraciones que él dio a propósito de la empresa privada, ¿verdad, Sergio?
Sí, y el medio del cual estamos tomando estas declaraciones es el Huanca York Times. Vamos con ellas. Nosotros recibimos una propuesta de la CONFIEP. Y la propuesta de la CONFIEP era todas esas obras incompletas, empaquetarlas y volverlas a licitar. Nuevamente. Claro. Es fácil controlar una APP. Se puede continuar también gobierno a gobierno. Se puede hacer. Ya, Solo si tú miras bien el contrato, ¿no? claro. ¿Y el contrato cómo se debe mirar? De la mano con los periodistas. De manera transparente, abierta. Sí, el contrato, señores periodistas, antes de firmar, ¿algún problema, alguna advertencia? Los periodistas saben, ¿no? Por ejemplo, Muy bien, cuando le habla de APP no se refiere al de Acuña, es asociación público-privada, por si acaso, y lo que él quiere tratar de poner sobre la mesa es cómo destrabar las miles de obras que están paralizadas en nuestro país. Cuando un puente a medio hacer, una carretera o la zanja que abrieron y nunca avanzaron, bueno, de eso hay miles. Y esto es lo que él propone, que la prensa entre también como una suerte de fiscalizadora, ¿no? En paralelo, entiendo yo, pues a otras instituciones como la Contraloría y su control concurrente. Pero, claro, en su caso, hablar de obra pública y de el privado ingresando a ella también es probablemente especialmente sensible porque sus opositores lo señalan más bien como un izquierdista y sus más radicales opositores como un izquierdista radical a él, ¿no? ¿Qué le parece el discurso que está adoptando López Chau? Fíjate que en el discurso de él hay dos elementos principales. Primero, que muchas veces trata de utilizar tecnicismos que no llegan a todo el mundo. Ahorita que tú mencionaste la APP, la mayoría de gente no sabe qué es una APP, cómo funciona, para qué sirve, si es bueno, si es malo. Y entonces ahí necesitas articular un mensaje que sea alcanzable para todo el mundo, entendible para todo el mundo. Y lo segundo, que tú también lo has mencionado, él no trata de desvincularse de esa imagen de extrema izquierda, de esa imagen de que nos puede llevar a un camino de la izquierda radical, comunismo, socialismo, que precisamente se cuelgan los opositores. Entonces, ¿qué pasa cuando una campaña no tiene un eje central y cuando no tiene claridad? Que el voto es disperso. Se ve la simpatía, pero no le das una razón al elector para decidirse por tal o cual candidato. Sí. Y eso sucede con muchos candidatos, que no tienen un eje central, que no les da al elector una razón para votar por ellos. Eso es lo que estamos viendo hasta este momento. Hay campañas desarticuladas, como te decía, incoherentes, pero sobre todo falta de un mensaje principal, pero un mensaje principal realista, ojo. No solamente que vamos a combatir la inseguridad y la economía, etc. Eso hay bastante. Que eso hay bastante y todo el mundo lo puede decir fácilmente. Nosotros podemos estar una hora hablando de eso, pero ¿qué hacemos para resolver el problema? No encontramos eso. Vamos ahora a escuchar declaraciones, esta vez sí, que vienen de APP, que en este caso sí es Alianza para el Progreso, y su candidato César Acuña. ¿Sobre qué van, Sergio? Las escuchamos primero y luego les doy contexto. Vamos a escucharlas primero. He sido gobernador 2 veces y tengo el orgullo de decir a los peruanos, no tengo ninguna sola denuncia, ninguna denuncia sobre corrupción. Por eso tengo la autoridad moral de decir que en caso mío, cuando sea presidente, yo sí tengo la autoridad de decirle corruptos a la cárcel. Porque yo no voy a permitir que roben un solo a los peruanos. Bueno, en su gestión se han destapado diversos casos de corrupción. Basta con que busquen ustedes en YouTube reportajes dominicales diversos, ¿no? Recuerden las concesiones dadas a una empresa que tenía una muchacha recién egresada y fueron cientos de millones de soles los que terminaron destinados a su empresa en consorcio con otra, ¿no? Pero bueno, todos los candidatos siempre van a decir que son, y eso es evidente como parte de su campaña, los adalides de la lucha anticorrupción o de la transparencia, ¿no? ¿En este caso le parece convincente? En el caso de Acuña, él tiene muchas debilidades. La principal debilidad de César Acuña es César Acuña, porque precisamente no puede articular un discurso que sea coherente, que sea profundo, que tenga un mínimo de nivel intelectual que diga esta persona está capacitada para ser presidente de la República. Pero sobre todo las afirmaciones que hace se caen muy rápidamente. Este pedacito que acabamos de escuchar se lo tumbamos rápidamente con lo que tú has dicho, pero también con toda la inferencia que él tiene en el gobierno a través de personas
vinculadas con su partido, vinculadas con su familia. En fin, el discurso se cae muy rápidamente. Por eso yo creo que en las encuestas el piso que también que él tiene, o el techo que él tiene, ya lo ha tocado muy rápidamente. Y de ahí más allá no puede ir. La gestión que él ha tenido como gobernador de Trujillo también juega muy en contra. Si no ha podido combatir alguno de los problemas principales de la región La Libertad, mucho menos va a poder decir que está capacitado para gobernar el Perú. Yo acabo de recordar lo que señaló a propósito de que los congresistas pueden ser un boomerang, pero los candidatos al Congreso, en el caso Cámara de Diputados y Senadores, también lo pueden ser de sus agrupaciones políticas. Y Alianza para el Progreso lleva a un buen número de ellos con problemas con la justicia. Y claro, cualquier discurso del candidato siempre se va a enfrentar contra las investigaciones o denuncias que tengan aquellos que llevan el mismo logo en campaña. ¿Cuál es el fenómeno Wolfgang Grosso? ¿Es un globo que se infla y se desinfla o sí ve proyección en él? ¿Y a quién le está quitando votos para tener la expectación que ahora tiene? Yo creo que, utilizando la analogía del globo, es un globo digital, que se lo infló mucho a través de las redes sociales, y a través de las redes sociales también se están encargando de desinflarlo rápidamente. Él, cuando ha salido, ha demostrado que también no tiene un discurso coherente, no tiene una base, y sobre todo las últimas inconsistencias que él tiene en relación con las reuniones con cierto personaje. Entonces, yo creo que también ha sido algo repentino, y la próxima encuesta yo creo que va a reflejar si cuajó o no. ¿Cree que las disculpas que ha pedido, que escuchamos hace algunos minutos, caigan bien en su potencial votante y regrese a él si se había desanimado? En política una disculpa tardía no tiene efecto porque ya quedaste como mentiroso. Y entonces eso le va a jugar en contra y se lo van a seguir sacando todo el tiempo. Me quedé con una duda a propósito. Usted señalaba que en la campaña ya 2026 hay algunas maneras que no se tienen ya, especialmente la de visitar quizás algunas localidades, ir a los mercaditos, pero parece eso sí estarle funcionando a Roberto Sánchez, que está copiando la campaña de Pedro Castillo. Uno ve el mapa y está yendo por los mismos lugares, en carretera, bajándose en los pueblos, dando la mano. Hasta el sombrero de Pedro Castillo lleva. Exactamente. Y el cajamarquino no es. Pero Pedro Castillo sí le ha dado su apoyo abierto a Roberto Sánchez. Y de pronto, porque no es especialmente carismático Roberto Sánchez, ya se le ve en las encuestas incrementándose y en un porcentaje a estas alturas mayor que el que tenía el mismo Pedro Castillo el año 2021. ¿Ve ahí un probable candidato de una izquierda que no se siente representada por otros? Se repite la historia y en política suele repetirse muchas veces la historia. Yo no creo que Roberto Sánchez se quede en el 2%, puede seguir subiendo en las próximas semanas. Es más, él ya está, como tú bien dices, repitiendo una historia que tuvo resultados positivos. Por lo tanto, dejarlo de lado, tener solamente la mirada de Lima es un tremendo error de los demás candidatos y sobre todo de los que se dicen de izquierda, porque ahí tienen un representante que puede ser de las 2/3 partes del electorado, que finalmente son los que deciden las elecciones. Te agradecemos mucho, Miguel, que nos hayas acompañado. Varios temas quedan, pero tendremos ocasión de volver a conversar contigo. 30 días parece corto, pero muchas cosas pueden pasar todavía.